Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo maravilloso donde podemos ser alimentados por tu palabra. Oramos, Señor, porque hay muchos hermanos, Señor, en diferentes lugares que también estarán congregándose, que sean alimentados con palabras sanas, Señor. Que esta mañana, al escuchar tu palabra, al leerla, Señor, al escudriñarla, podamos encontrar no solamente la orientación, sino muchas veces el alivio, el consuelo, la guía que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un niño pequeño se arrodilló a los pies de su cama antes de dormir. Le habían enseñado a orar y él dijo: Señor, yo quiero creer en ti y yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Así que mañana, si debajo de mi cama aparece $1.000.000, yo te voy a servir en todo lo que tú digas. Pareciera que es algo tan gracioso, pero muchas veces actuamos así, condicionando a Dios para hacer algo, pero primero que Él haga algo por nosotros. Yo voy a hacer esto, pero si tú haces aquello. Y entonces empezamos a creer que Él tiene que hacer lo que nosotros pidamos, como que Él tuviera que alinearse a nuestra voluntad. Esta mañana vamos a hacer un pequeño resumen, porque hemos estado viendo 5 temas acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo entender la voluntad de Dios? Mucha gente se frustra en la vida porque muchas de las cosas que quiso no salieron como Él lo planeó. Mucha gente, por ejemplo, vive frustrada en un matrimonio y dice: tal vez me hubiera casado con otra persona y tal vez la situación hubiera sido mejor. Si esa persona es cristiana, yo creo que esta enseñanza tiene que tomarla muy en cuenta. Porque aunque no crea, mucha gente, aún siendo cristiano, piensa que Dios se equivocó en algo. El trabajo que yo tengo tal vez no era lo que yo quería. Tal vez la persona con la que yo estoy casada no es la persona que quiera la voluntad de Dios. Pero estoy casado. Y entonces, ¿quién se equivocó? No lo decimos por un tema de respeto, de reverencia, pero muchos en el fondo creen que Dios se equivocó. Estuve hablando en estos días con un joven que empezó a entrar en crisis y empezó el vitiligo, empezaron manchitas en su rostro y hablaba con él y llegamos a un punto en la charla que tuve con él donde le pregunté: ¿quién crees que falló? Porque él me decía: yo creo en Dios, yo creo en Dios y yo sé que crees en Dios, no te estoy hablando de eso. Pero en algún momento pasó por tu mente que Dios se equivocó, que Dios falló, porque eso puede producirte una crisis a ti. Eres cristiano, no deberías pensar eso, pero es muy probable que haya pasado. La pregunta es: ¿por qué si yo no soy mala persona, el chico deportista y todo eso, por qué si yo no hago mal las cosas, esto sucedió conmigo? Algo se le escapó a Dios. Y eso no es verdad. Esta mañana vamos a recordar, vamos a hacer un resumen, pero nos va a servir mucho para poder comprender. La voluntad de Dios tenemos que entenderla desde 2 dimensiones. Hemos hablado esto ya en la primera sesión. La primera dimensión de la voluntad de Dios es la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? Se refiere a su soberanía. Aquí es bien importante entender esto. Ser soberano es tener control de todo. Pero algunas personas me decían: ¿y qué pasa? Entonces yo no puedo decidir. Si Él controla todo, incluso lo que yo voy a decir, como dice el Salmo 139, ni siquiera la palabra está en mi boca, Él la sabe toda ya. Entonces yo no decido nada. Un momentito. El concepto de soberanía que tenemos muchas veces tiene que cambiar. Porque ser soberano quiere decir tener control de todo.
Pero ser soberano, en el caso de Dios, quiere decir que Él tiene control de todo, aun cuando nosotros decidamos. Mire, qué interesante esto. ¿Dios deja que decidamos? Sí. Y Él no ha perdido control de eso, a pesar de que nosotros decidamos. Esto tiene que ver con su soberanía. La soberana disposición de Dios sobre toda la creación. Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Nada se sale de su control. Nada. Y eso tiene que aplicarse en todo, hermanos. Cuando pensamos que el gobierno, o el gobierno que va a entrar, o el gobierno que estamos viviendo es un gobierno que seguramente no está conforme a lo que Dios quiere, es correcto. Pero eso no quiere decir que Dios no esté en control de eso. Es difícil entenderlo porque diríamos, pucha, debería el gobierno pues ser un gobierno cristiano. No, hermanos, nosotros no estamos acá para ser un gobierno cristiano. Nosotros estamos aquí para hacer luz. Yo tengo muchos debates con personas que a veces me quieren hablar de política. El cristiano no ha sido mandado a meterse en política, en puestos gubernamentales. Al contrario, el cristiano va a ser muchas veces rechazado y odiado por mantenerse íntegro. Y créanme, cualquier persona que quiera asomarse siquiera a la política se va a manchar, quiera o no quiera mancharse. Así que eso no quiere decir que no debemos orar por nuestro voto, eso no quiere decir que no debamos orar por nuestras autoridades. Debemos hacerlo pensando de que Dios tiene control de todo. Una segunda dimensión de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios? Se entiende como la verdad revelada en su escritura. O sea, Dios ha dicho qué es lo que Él quiere que yo haga, cuál es su voluntad, y eso está escrito en su palabra. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguna persona empieza a creer y decir, bueno, Señor, ¿será tu voluntad que yo esté en este trabajo? ¿Será tu voluntad que yo me case con esta persona? Usted no va a recibir un versículo en específico para usted. Sí, Pedro, tienes que casarte con tal persona. No va a haber ese versículo. Lo que va a haber en la Biblia son los parámetros que Dios ha puesto para que sepamos que estamos dentro de su voluntad. En pocas palabras, Dios ha dicho qué es lo que Él quiere para nosotros. Deberíamos conocer eso primero. La gente juega la ruleta rusa con la Biblia. Es como decir, a ver, el Señor, ¿cuál es la promesa que el Señor tiene para mí? Abres la Biblia y ¡pum!, apuntas ahí. Imagínense que hiciéramos eso. Abrimos la Biblia a ver, no, Judas fue y se ahorcó. No, Señor, dame otra palabra. Ve tú y haz lo mismo. No, entonces, no podemos utilizar la Biblia como si fuera una ruleta rusa. Ni siquiera para nuestros buenos deseos. Me acuerdo de un joven que por conquistar a una señorita empezó a buscar versículos bonitos para dedicar a una chica. Mire, él encontró 1 de Juan 4:18. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Sabe qué dice 1 Juan 4:18? En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Qué bonito versículo, ¿no? O sea, animémonos, quitémonos el miedo. Pero este joven, cuando envió una cartita, en vez de ponerle 1 de Juan 4:18, se olvidó primera y le puso solo Juan 4:18. Y Juan 4:18, cuando esta chica leyó, dice, te dedico Juan 4:18. La chica buscó Juan 4:18 y Juan 4:18 dice, bien, porque 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. ¿Se da cuenta por qué no debemos utilizar la Biblia para nuestros fines? No es una ruleta rusa y no es un libro de predicciones. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Él dice que es verdad y lo que Él quiere que hagamos. Aquí hay que hacer una aclaración. Hay cosas que no son la voluntad de Dios. Es fundamental separar esos conceptos erróneos. Por ejemplo, la voluntad de Dios no es un mapa secreto que nosotros debamos descifrar con señales místicas. Que hay gente que dice, yo le he dicho al Señor que si pasa esto, entonces esto.
que si ese chico me mira, entonces ese debe ser. No funciona así, no es una receta así. 2, la voluntad de Dios no es un camino exento de sufrimientos y dificultades. La gente piensa que la voluntad de Dios tendría que ser libre de cualquier sufrimiento. Un momento. Si fuera así, la historia de la iglesia estaría equivocada. Porque por 300 años, por lo menos los primeros 300 años de la historia de la iglesia, se sufrió una tremenda persecución. ¿Era la voluntad de Dios que esta gente sufra? No, era la voluntad de Dios que estas personas mantengan su firmeza para un día estar con Él eternamente. Y según Apocalipsis capítulo 21, no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Allá un día, esa es su voluntad. Pero eso no quiere decir que en este mundo no vamos a vivir cosas difíciles. ¿Cristianos se enferman? Se enferman. ¿Cristianos les da cáncer? Les da cáncer. ¿Cristianos pierden familiares? ¿Pierden el trabajo? ¿Sufren decepciones amorosas? Sí. Y eso no quiere decir que Dios ha perdido el control. La voluntad de Dios no es un plan rígido en el que un error irreparable nos aleja definitivamente del propósito divino. Eso es para aquellos jóvenes que dicen, yo tenía una novia que era cristiana, pero me dejó. Y entonces andan sufriendo por la calle de la amargura pensando que alguien se equivocó. ¿Quién falló ahí? ¿Yo fallé? ¿La chica falló? ¿Dios falló? Esta mañana vamos a recordar que mientras tú estés dentro de la voluntad de Dios y algo parezca que se salió de control, eso no ha quitado su propósito. El propósito de Dios se va a cumplir. Dios no nos ha llamado a vivir en un estado de parálisis o temor constante. Al contrario, nos invita a confiar en Él y actuar con sabiduría fundamentada en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que voy a mencionar en este momento es para sus hijos. O sea que si una persona no es creyente, lo único que podríamos decirle es que la voluntad de Dios, según 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, es que Él se arrepienta. Lo que voy a mencionar a continuación no es para cualquiera. Una persona que no es creyente no podría estar buscando la voluntad de Dios y esperando que Dios le guíe y que le muestre, porque Dios no va a guiar a alguien que no es su hijo. En primer lugar, la persona tendría que reconocer que es pecador, que necesita de Cristo, entregarle su vida. Ahora es su hijo y a sus hijos Dios les revela su voluntad. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no retarda su promesa. Aquí está. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, aquellos que dicen, ay, si Dios existiera ya se acabaría el mal. ¿Por qué Dios no acaba con este mundo? Aquí está, mire, para aquellos que piensan que el Señor se está tardando. No, aquí aclara la Biblia, sino que Él es paciente. ¿Cuál es su voluntad? No queriendo que ninguno perezca. O sea, que no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que todos procedan al arrepentimiento. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué este mundo es tan caótico y Dios de una vez no ha eliminado todo, este es el pasaje. Es paciente para que su familiar, su colega de trabajo, aquella persona que usted conoce, se arrepienta. Le está dando tiempo. Si una persona es creyente, entonces la Biblia le va a mostrar lo que es la voluntad de Dios para esta persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Número 1, que obedezcamos su palabra. Juan capítulo 14, versículo 21. El amor, hermanos, se demuestra a través de la obediencia. Y esto es para aquellos que son papás, porque algo muy interesante de la paternidad, de la maternidad, es que muchas veces pensamos que nuestros hijos nos aman porque nos abrazan o nos conquistan con una sonrisita o porque llora y evitamos las consecuencias, por ejemplo, de la disciplina. No, al contrario, el amor se traduce en obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que si tú quieres enseñarles a tus hijos amor verdadero, el amor se traduce en obediencia. No es porque sonría bonito, porque te abrace, es que obedezca. Lo mismo pasa con Dios.
Dios no está esperando que nosotros hagamos tremendas iglesias o con juego de luces. Dios no está esperando que hagamos espectáculos para Él. No son los sacrificios. 1 Samuel 15:22 dice, obediencia quiero. Porque la obediencia es amor verdadero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcamos. Si una persona no obedece a la palabra de Dios, a Dios mismo, entonces no puede estar dentro de su voluntad. Segundo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, una vida en pureza. 1 Tesalonicenses 4:3, que es una enseñanza que ya hemos dado. 1 Tesalonicenses 4:3 y 4 subraya la importancia de vivir apartados del pecado. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación. O sea que un joven que está teniendo relaciones antes del matrimonio, está viendo pornografía, está atrapado por la masturbación, no puede este joven pedirle a Dios que le muestre su voluntad, porque Dios ya le ha dicho, no hagas esto, no lo hagas. Hace años me visitó un joven, estaba muy cargado porque su papá era un líder en una iglesia. El ministerio de su papá se estaba viniendo tambaleando porque la iglesia descubrió que este joven andaba viendo pornografía y metido en fornicación. Y él me decía, necesito que me ayudes. Necesito que ores por mí. Yo voy a orar por ti. Pero quiero que entiendas una cosa. La pornografía, que es un tema amplio, está aquí en tu mente y no va a salir. Por muchas oraciones o llanto que tenga tu familia contigo o una oración de un pastor, lo que tú quieras, eso no va a salir de tu mente. Está ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dice, porque me está destruyendo a mí y a mi familia. Lo único que se puede hacer cuando una persona tiene un pensamiento que invade su mente es que hay otro pensamiento más fuerte que empiece a aplacar al otro. Tal vez Filipenses 4:8 apunta a eso. Por lo demás, hermanos, Pablo escribe, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza en todo esto, piensen en esto. Necesitas llenar tu mente de otra información. Y si quieres que te dé una tarea, le dije a este joven, te voy a dar una sola tarea. Deja de mirar pornografía. Esto no se soluciona con una cadena de oración, toda la iglesia. No, tú tienes que tomar una decisión. Deja de mirar pornografía. 1 Tesalonicenses habla de eso. Aléjate de esto. Aléjate. Van a haber momentos donde no está tu pastor, no está tu amigo, no está la gente que confía en ti. No van a estar ahí contigo. Ese es el momento que Satanás trabaja. Y ese es el momento donde tú tienes que ser fuerte. Aléjate, porque la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de todo aquello que te mancha. Según la Biblia, ese pecado es el pecado que va contra ti mismo. Por ejemplo, cuando uno miente, lastima al que mintió. Cuando uno roba, lastimas al que robaste. Pero en el caso de la fornicación, por ejemplo, contra su propio cuerpo peca, dice 1 Corintios 6:18 en adelante. O sea que te destruye a ti. Y es muy extenso el tema. Pero hemos visto dos. La voluntad de Dios es que le obedezcamos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Número 3, la voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 10, que lo hemos revisado el anterior domingo, revela que somos llamados a reflejar la gloria de Cristo en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos. Que nadie esté enfocado en sí mismo. La idea no es que un pastor se haga famoso. Algo interesante me sucedió en Argentina. Mucha gente me hablaba y mucha gente me decía, pastor, no habíamos escuchado de usted, nos agrada mucho la enseñanza, y mucha gente me preguntaba cosas,
pastor, su canal de YouTube y una cosa y me di cuenta de algo. Eran como 800 jóvenes y tiene mucho la costumbre de aplaudir, ¿no? Entonces uno pasaba y cualquier cosa que decías, aplaudían. Y yo en algún momento de las sesiones que tuve les dije, les voy a pedir algo. Les digo, no, yo ya entiendo la práctica que ustedes tienen, pero me desconcentran, les voy a decir. Me desconcentran. En algún momento tanto aplauso podría hacer que yo piense que yo soy importante. Jóvenes, no lo soy. La persona que está predicando aquí adelante es un hermano como ustedes, que tiene la tremenda responsabilidad y privilegio de estar aquí adelante con la palabra de Dios. Y es lo mismo que pasa con los artistas, aquellos que son cantantes cristianos. Créame, muchos de ellos han empezado con un corazón sincero, quiero alabar al Señor. Pero ¿qué sucedió? La gente empezó a exaltarlos a Él. Los empezó a hacerles creer que ellos son el centro. La voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado y nadie más debe recibir esa exaltación. Nadie más. Tenemos muchos problemas por eso. Me gustó mucho, estuve hablando con un artista, un joven cristiano, cantante, que fue invitado a esa conferencia que di en Argentina. Me senté con ellos, con toda su banda, y empezamos a conversar. Pocas veces encuentro humildad en un joven. Este joven era humilde. Y oro por él. Le dije, Matthew, yo voy a orar por ti, porque eres joven. Y porque la fama no se te suba a la cabeza, hermano. No sabes cuántas personas han empezado sinceramente queriendo agradar al Señor y han terminado siendo exaltados ellos mismos. La voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado en todo lo que nosotros hacemos. No que uno se sienta que es el centro. Y número 4, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Pues esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Y creo que ahí entran personajes como Job, por ejemplo, que es un tremendo ejemplo de cómo uno tiene que vivir su vida en este sentido. Job, capítulo 1, versículos 19, si no me equivoco en adelante. Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La gratitud, hermanos, se expresa a través de la confianza en la bondad. El término para gratitud en griego no solo implica un acto de reconocimiento, sino también una actitud que orienta el corazón hacia la dependencia. Cuando uno es agradecido con Dios, la palabra original también dice que dependes de Él, de lo que te dé. Entonces, eso anula, ¿sabe qué anula? Esas predicaciones que apuntan a que tú seas rico, esas predicaciones que apuntan a la prosperidad. Cuando una persona apunta a la prosperidad, créame, según la Biblia, no está confiando en Dios. Pareciera, ¿no?, que todos los versículos que utilizan para hablar de prosperidad apuntaran a que confían en Dios. No están confiando en Dios, porque confiar en Dios no es pedirle dinero o que tú le das 10 y Él multiplica 100. No, sino confiar en Él. Confiar en que lo que Él te va a dar es lo justo y necesario. Salomón escribió en Proverbios algo maravilloso. No lo tengo ahorita el capítulo en mi mente exactamente, pero dice Salomón, no me des mucho. No me des mucho, porque me voy a empezar a quejar. No me des poco, me voy a empezar a quejar. No me des mucho, porque me voy a olvidar de ti. Eso dice el pasaje. En pocas palabras, si me das demasiado, no te necesito, Dios. Y si me das muy poco, me voy a empezar a quejar de ti. Dame lo necesario. Y eso encaja perfectamente con lo que Jesús vino a decirnos en Mateo capítulo 6, capítulo 6. El capítulo 6 nos habla. ¿Ustedes han visto a las aves? No les falta. ¿Han visto a las flores? ¿Quién las viste? Así es Dios con sus hijos, no te va a hacer faltar nada, pero, aquí viene interesante, la voluntad de Dios, busquen primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
comida, techo, vestido, va a ser añadido. El contexto es importante. No está diciendo que la casa de 2 pisos y los 3 autos que tú quieres. No. Está diciendo comida, vestido y techo no te va a faltar. Porque no he visto justo que mendigue pan. El Señor no va a hacer faltar a sus hijos. Eso es su voluntad. Que en base a eso nosotros seamos agradecidos. Entonces estamos resumiendo. Dios, ¿cuál es su voluntad? Que sea obediente, que viva una vida en santidad, que exalte a Cristo en todo lo que yo haga y que yo sea agradecido. ¿Cómo hacer su voluntad? Tal vez ahora entendemos Romanos 12, 1 y 2. Escuche Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hacer su voluntad, hermanos, no es sencillo. Por eso Pablo dice, esto es un sacrificio vivo. Cuando pensamos en sacrificio, ¿en qué pensamos? Un corderito amarrado llevado al altar. Es lo que viene a mi mente cuando hablan de sacrificio. Y Pablo utiliza esta misma idea. Muy bien, piensen el corderito en el Antiguo Testamento, amarrado, el más puro, el sin mancha, el que tú quieras. Pero lo amarran y lo llevan. Pobre corderito, por mucho que grite, va a ser sacrificado. Pero dice Pablo, ahora ustedes van a hacer un sacrificio vivo. O sea, que tú voluntariamente vas al altar, que tú voluntariamente renuncias, que tú voluntariamente entregas, que no es como el corderito que amarraba, no, eres tú el que tienes que decir, ya me alejo de esto, porque no es la voluntad de Dios que yo haga esto. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? La enseñanza de Mateo 6:33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, se convierte en un principio como para vivir. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Según el pasaje, confíe en Dios. No se afane por el futuro. ¿Sabe que vivimos afanados por el futuro? La tendencia actual, ¿sabe cuál es? Estamos atendiendo y se está atendiendo con mucho cuidado todo el efecto post-pandemia, porque nos ha dejado algo en la sociedad que hoy en día se está revisando cómo se va a aliviar la ansiedad. La ansiedad y el estrés se han vuelto las enfermedades mentales de esta generación. La gente vive muy preocupada por qué va a pasar mañana. Con el dólar, con el gobierno, con la salud, con mis hijos, la tecnología, vivimos en constante preocupación. Cuando volvemos a la palabra de Dios, Dios nos dice en Mateo 6:33, no se preocupen. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana va a tener su propio afán. Busquen primeramente el reino de Dios, confíen en Dios y no se afanen por el día de mañana. La confianza se fundamenta en la seguridad que tenemos en Dios, en su soberanía. Nada se salió de su control. Dios dispone de cada detalle en nuestras vidas. Aun cuando tengas un familiar enfermo. Y es muy bueno aplicarlo. Confiamos en el Señor. ¿En qué Él lo va a sanar? Escúcheme bien. Confiamos en que Él va a hacer su voluntad. Y que confiamos que su voluntad es mejor que lo que nosotros pensamos o queremos. Y esto fue algo muy difícil para mí cuando vi a mi mamá con cáncer, marchita. Y todo lo que yo había enseñado desde un púlpito ahora lo tenía que poner en práctica. Señor, tú sabes que yo quisiera tener más tiempo a mi mamá y que se recupere milagrosamente del cáncer, porque sé que lo puedes hacer, yo creo en ti. Pero también sé una cosa, que tu voluntad es mejor que lo que yo quiero.
y que no estás pensando en mí, sino también estás pensando en mi mamá. Y si tú dices que deje de sufrir y que ya basta, yo voy a aprender a aceptar esto. Confiar en Dios. Número 2, tomar decisiones con base en la sabiduría bíblica. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, empieza a tomar decisiones, pero no decisiones pensando en lo que dicen tus amigos. Mire, si usted pide consejo a una persona que no es creyente, se va a encontrar con cada cosa. Una mujer le dijo a su amiga: ay, te cuento que creo que mi esposo me está poniendo los cuernos. No te preocupes, amiga, tú eres linda, eres joven, arréglate, vamos a salir, vamos a beber, te presento a mi primo, cualquier payasada. Esos son los consejos que no están en base a la sabiduría de Dios. Busque tomar decisiones en base a la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Según Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primero, humíllese delante de Dios, cualquiera sea su situación. Señor, tengo este conflicto y tengo que tomar una decisión, pero no quiero que sea una decisión basada en mis emociones. Lo peor que usted puede hacer es tomar una decisión cuando está muy emocionado. O muy bajoneado o muy exaltado, no es buena decisión. ¿Por qué cree que los adolescentes se equivocan tanto en sus relaciones sentimentales? Porque toman sus decisiones en base a sus emociones. El sistema límbico está ahí completamente tomando el control. Ellos se emocionan y al día siguiente se desemocionan. Sí funciona. Por eso no tomemos decisiones, incluso cuando estamos muy enojados. ¿Nunca tomó decisiones enojado? No, ya estoy cansado, bien, tiro todo por la borda, me voy, termino todo esto. Cuidado, tomemos decisiones en base a la sabiduría bíblica. Romanos 12:2, escuche lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Hermanos, no piensen como el mundo piensa. No tomen decisiones como el mundo las toma. Ustedes tienen que cambiar de mente. ¿Sabe cuál es el cambio de mente profundo que tenemos que tener? Que no es mi voluntad, no es que Dios se alinee a mi voluntad, es al revés. Yo me debo alinear a su voluntad, que es muy diferente. Mire esto, siempre oramos pidiéndole al Señor que Él haga cosas que quisiéramos que Él haga. Pero ¿qué tal si el Señor, a través de esta renovación de nuestro entendimiento, dice, empieza a pedir cosas que yo quiero? Jesús entendió esto. En Mateo capítulo 26, Él está en Getsemaní y Él dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. O sea, no quiero que tú te alinees a lo que yo pido. Quiero alinearme a lo que tú quieres. Ese es el cambio de mente que tenemos que tener, que Pablo habla en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, transformen su mente. Ahí viene la palabra metanoia. Dejen que Dios moldee eso. ¿Para qué necesitamos ese cambio de mente? Para que comprobéis, aquí viene lo interesante, la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Nadie puede entender o estar en la voluntad de Dios si no ha sido renovado en su mente. No se puede. No vas a poder comprenderlo, te vas a quejar todo el tiempo. ¿Por qué si soy buen cristiano me pasa esto? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? Todo el tiempo, a no ser de que entendamos que nuestra mente no es la misma mente que la gente que está en el mundo. Debemos sufrir esa metanoia, esa transformación. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? En tercer lugar, priorice su relación con Dios antes que cualquier cosa. Una de las cosas que me preocupa es que la gente busca la voluntad de Dios solamente cuando tiene una duda respecto a algo. En pocas palabras, la gente va a orar cuando tiene una necesidad. Y cuando Dios cumple su necesidad, deja de orar. Entonces, aquí hay algo importante.
Si uno quiere andar en la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios, tiene que priorizar su relación con Dios. El Salmo 37:4 justamente habla de esto. ¿Qué dice Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cualquier petición, ahí no excluye nada. Pero hay la condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, ¿qué tengo que hacer para que el Señor cumpla lo que yo quiero? Deleítate en el Señor. ¿Cómo puedo deleitarme? Revisemos pues. ¿Obedeces su palabra? ¿Te apartas de lo que es impuro? ¿Buscas la exaltación de Cristo en todo lo que haces? ¿Eres agradecido? Hermanos, cuando uno se deleita en el Señor, en estas cosas que Él ha dicho que Él quiere, escúcheme bien porque esto va a sonar rudo, no importa lo que usted decida, no importa con quién te cases, no importa el trabajo que tomes, no importa, estás en su voluntad, estás dentro, porque ya has cumplido con lo que Él ha dicho. Eres obediente, eres agradecido, exaltas a Cristo, confías en Él, te alejas de lo que es impuro. Es como estar tan cerca al corazón de Dios, que lo que tú le pides es lo que Él quería darte. Y para todos aquellos que hemos experimentado la voluntad de Dios, créame, yo le pido a Dios algo y Él no me da lo que yo quiero. Muchas veces Él me da más de lo que yo le he pedido. Esa es su voluntad. A veces le decimos, ay Señor, ¿cómo quisiera una? El Señor te bendice, incluso te sorprende, pero la condicionante está ahí. ¿Cómo puedo elegir su voluntad? Primero, deleítate. Deleítate en congregarte, deleítate en orar, deleítate en servir, deleítate en el Señor. Y luego, no importa la decisión que tú tomes, realmente estás en su voluntad. Es como esos jóvenes, hay muchos que quieren debatir conmigo. Pastor, ¿a usted le gusta el reggaetón cristiano? No. Entonces, ¿cuál es su posición bíblica respecto a la música? A ver, le digo, yo te explico una cosa. ¿Te gusta el reggaetón cristiano? Sí. ¿Y bendice tu vida? Sí. Pero yo tengo otras preguntas, le digo. ¿Tú a tu iglesia vas temprano? ¿Al culto de oración asistes? ¿Sirves en tu iglesia? ¿Estás involucrado en algún ministerio? ¿Evangelizas a tus amigos? ¿Obedeces a tu familia? ¿Obedeces a tus padres? Porque si esas cosas las haces, préstame tu reggaetón que hasta yo lo quiero escuchar. Pero si tú me dices que escuchas música cristiana, pero tú no oras, llegas tarde a la iglesia, no sirves en ningún lugar, te estás quejando, te vas atrás para dormir o salirte más rápido, ¿de qué música me hablas? El problema no es la música, ni los ritmos. El problema es que nosotros entendamos qué es lo que Dios pide de nosotros y lo hagamos. Esa es su voluntad. Vivir confiando en la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que aún en medio de adversidades, Dios obra en cada circunstancia para conformarnos a la imagen de Cristo. La voluntad de Dios no es un laberinto del que debemos escapar. La voluntad de Dios es el camino de fe, cada paso de obediencia que nos acerca a su propósito. Vivir confiando implica reconocer que a pesar de las pruebas, el diseño de Dios, amoroso y perfecto, es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Dios no nos ha llamado a vivir una vida de incertidumbre. Señor, ¿cuál será tu voluntad? Mire, si le pasa esto, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Revise si usted ha estado haciendo las cosas que hemos enseñado en estas semanas. Porque si usted le está haciendo, ahora es momento de que el Señor va a responder. Porque cuando yo obedezco, Él responde. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. No lo he puesto en el bosquejo, pero es un pasaje que me encanta. Con esto vamos a terminar. Escuche lo que dice Primera de Juan 5, 14, si no me equivoco. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos al versículo 15 más, mire lo que dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que Dios nos va a bendecir, nos va a escuchar, pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
pues 5 semanas les hemos enseñado. La voluntad de Dios es que yo sea agradecido, que me aparte de la maldad, que Cristo sea exaltado, que yo sea obediente. Y después que yo haga estas cosas, pida cualquier cosa y el Señor le va a escuchar. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, gracias por estas semanas donde hemos podido revisar a la luz de tu palabra tu voluntad. Oramos por aquellos, Señor, que andan buscando tu voluntad sin ser tus hijos. Por eso, Padre, si hay alguna persona en este lugar que aún no es tu hijo, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado. Es necesario que seamos tus hijos para poder entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Y si hay alguna persona que en algún momento va a escuchar esta enseñanza, debe entender que tú eres paciente, que tú no quieres que él se pierda, pero es necesario que él se arrepienta. Él necesita arrepentirse y reconocer que es pecador. Tu palabra dice que él debe confesar con su boca que tú eres su Señor. Si hay alguna persona en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo, pero quiere saber su voluntad, este es el desafío. Entrega tu vida a Cristo. Renuncia al pecado. Arrepiéntete. Él quiere salvarte. No es su voluntad que tú te pierdas. Pero ¿cuánto tiempo más vas a esperar? Viviendo tu vida con mucha incertidumbre, equivocándote una y otra vez. Es porque no tienes a Cristo y no tienes quien te guíe, porque no es tu Señor. Entrega tu vida a Cristo, porque Él va a mostrar su voluntad a sus hijos. Pero si tú eres creyente y has escuchado esta mañana, recuerda que la voluntad de Dios es clara. Obedece a su palabra, vive en santidad, exalta a Cristo en todo lo que tú hagas. Sea agradecido y con seguridad Él está guiando tus pasos y estás en su voluntad. Él se va a encargar de lo demás. Padre, gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cambia nuestra mente, Señor, que entendamos qué importante es alinearnos a tu voluntad en lugar de que tú te amoldes a la nuestra. Gracias, Señor, porque nos ayuda a vivir confiados, sabiendo que tú tienes control de todo. Gracias, Señor. Bendícenos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.